Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Ok, gracias a mis estudios en la Universidad de Antioquia, me considero un científico que trata de aportarle soluciones a las diferentes problemáticas que tiene nuestra sociedad. Recuerdo a la edad de 14 años que llegué a la ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Amaba andar en bicicleta por la ciudad, amaba los diferentes contactos con el deporte al aire libre en la ciudad, cosa que hoy en día ha generado muchísimas dificultades. Entonces, en mis estudios doctorales o en mis estudios de pregrado en química y luego mi maestría en química computacional, empecé a notar que había una problemática en la ciudad que era la problemática ambiental. Y decidí hacer mi carrera o mis estudios doctorales a través de una beca de Colciencias, aportándole en el ámbito ambiental a la ciudad. Razón por la cual, buscando formas de exponer mis metodologías o estudios experimentales aquí en la ciudad de Medellín, exponerlas al exterior, logré contactar a unos profesores en Arabia Saudita, en un centro de investigación en combustión limpia, y logré ganar una beca para ir a Estados Unidos y luego a Arabia Saudita a trabajar en esta investigación. La ponencia o el título de mi trabajo de grado es básicamente diagnósticos láser para determinar hollín o material particulado suspendido en el aire y determinar básicamente el impacto ambiental que tiene el uso de combustibles oxigenados en este tipo de, como aditivos oxigenados a combustibles como diésel o gasolina. Es un trabajo desarrollado en la Universidad de Antioquia bajo la directriz del grupo Catálisis Ambiental, y básicamente la problemática es que la contaminación o los países que más contaminan en el mundo, como podemos ver en esta gráfica, en estos estudios de la Organización Mundial de la Salud, vemos que está China, Estados Unidos, India con un 5.72%, Rusia, ¿sí? Sudáfrica por acá con un 1.46% y Colombia está aportando un 0.23% de la cantidad de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero, que es uno de los causantes del calentamiento global. Entonces las investigaciones en diferentes tipos de combustibles no fósiles o aditivos oxigenados para gasolinas o diésel ha tomado muchísima relevancia, porque es bien conocido que este tipo de combustibles fósiles están generando grandes problemáticas en la calidad del aire que nos toca respirar en las ciudades principales de nuestro país. Por mostrar, Bogotá está más o menos en 77 partes por millón de material particulado, casi 3 veces lo sugerido por la Organización Mundial de la Salud, y Medellín, tenemos ciertos casos, bajo ciertas condiciones climáticas, ciertas épocas del año, llegamos a tener 2 o 3 veces también la cantidad de material particulado por encima del límite permisible por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la problemática en las ciudades principales en Colombia no es ajena a la problemática mundial. Estudios recientes muestran que aproximadamente 7 millones de personas están muriendo anualmente por la calidad del aire que respiran, y en Medellín las estadísticas están más o menos de 1.000 personas anuales. Estamos hablando que es quizás las enfermedades respiratorias son las enfermedades, están en el 4º puesto ahorita mismo en Medellín por las enfermedades que más se consultan en urgencia en los diferentes hospitales. Esto es debido básicamente a las emisiones de material particulado por diferentes fuentes móviles como son los automóviles o los vehículos de transporte. En esta investigación nosotros ¿qué propusimos? Tratar de solucionar el problema en la fuente. ¿Cómo es solucionar el problema en la fuente? Tratar de aplicar unos aditivos oxigenados sintetizados a partir de etanol y gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono para obtener una molécula o un compuesto que se llama dietilcarbonato o carbonato de dietilo. Este carbonato de dietilo, por ser una estructura química que tiene oxígeno
ser un compuesto químico que tiene oxígeno en su estructura molecular, permite en teoría una combustión mucho más limpia y permite utilizar un ciclo cerrado del carbono, es decir, estamos cogiendo un contaminante como lo es el CO2 y estamos generando un aditivo oxigenado para combustibles como diésel y gasolina que favorecen o disminuyen el impacto ambiental negativo que tiene el hollín en el aire que respiramos. Gracias a esta propuesta, vendimos esta idea a una universidad en Arabia Saudita y me apoyaron mediante una beca doctoral para hacer mi pasantía y se logró entonces obtener unos resultados bastante interesantes con respecto a este aditivo oxigenado. Logramos ver como objetivo principal de esta investigación, lo que queríamos entender era cómo era ese mecanismo de oxidación de este aditivo oxigenado y cuál era su desempeño ambiental cuando se utilizaba como aditivo en una llama modelo o en un sistema de combustión modelo. Esto es clave para entender realmente cuál es el impacto ambiental de este aditivo oxigenado en combustibles como diésel o gasolina. La metodología básicamente utilizamos diferentes tipos de llamas y diferentes técnicas basadas en láser, técnicas de última tecnología para lograr tener una imagen espacial o un perfil de concentración de los diferentes contaminantes que se podían disminuir o obtener utilizando este aditivo oxigenado. No solo era suficiente evaluar experimentalmente cómo funcionaba este aditivo oxigenado, sino entender el mecanismo de actuación, por lo cual se obtuvieron resultados bastante interesantes, como saber cuál es la conformación de la molécula como tal que está actuando en los diferentes comportamientos en función de la temperatura y los diferentes mecanismos químicos de reacción o de actuación que servirían para poder modelar este perfil de concentración experimental. Además, se logró proponer diferentes mecanismos de reacción para lograr validar los diferentes resultados experimentales que se obtenían. Ok, estos mecanismos de reacción son bastante importantes e interesantes porque hasta el momento en la literatura no se conocía cómo era la forma de actuación, o sea, cómo esta molécula, al ser un aditivo de diésel o gasolina, lograba reducir el material particulado en un sistema de combustión. Diferentes conclusiones fueron halladas, nuevas reacciones, nuevos mecanismos de reacción fueron planteados, se logró validar un sistema experimental con un sistema teórico y nuevos resultados logramos obtener a partir de un modelamiento de la cinética química de este compuesto en otro tipo de llamas. Este es más o menos el sistema experimental al que se logró acceder en esa universidad en Arabia Saudita, obteniendo resultados bastante interesantes. Podemos ver en esta llamita azul una llama flotante entre dos puertos, y lo cual indica una combustión bastante completa o donde se lograba reducir en parte los diferentes contaminantes. Se lograron obtener los diferentes perfiles de concentración de contaminantes como metano, etileno, acetileno, monóxido de carbono y los diferentes perfiles de temperatura. Ok, al igual que etileno e hidrógeno, entre otros. Una de las principales conclusiones de este estudio es que se logró tener un mecanismo cinético que nos explicaba cuál era el comportamiento o cómo era que esta molécula funcionaba en función de la reducción de material particulado. Ok, otro resultado bastante interesante que se logró a nivel científico fue, utilizando técnicas láser, entender cuál era la concentración y el tamaño de estas partículas que se lograban disminuir utilizando este aditivo oxigenado. Esto es más o menos el equipo que se utilizaba, la técnica láser utilizada, un equipo conocido como de incandescencia y otro de fluorescencia, al igual que un equipo de dispersión o dispersión láser. Este es un mapa de los contaminantes que lograban obtenerse
a lo largo de la llama de diferentes materiales particulados que quedaban suspendidos en la atmósfera que bordeaba la llama, el espectro de incandescencia que lograba mostrar los diferentes materiales particulados que se lograban obtener, y uno de los resultados o hallazgos más interesantes en este estudio es que podemos ver que en nuestra gráfica de la derecha, a medida que se agregaba una fracción del 5, 10, 15 y 20 o 25% en fracción molar del DSE a ese combustible, se lograba reducir la contaminación de ese hollín o material particulado casi en un 50%, lo cual fue un hallazgo bastante interesante porque iba contra todos los pronósticos que se tenían para este compuesto oxigenado. Además, se logró elucidar un mecanismo de entendimiento para la formación de hollín o este material particulado, y logramos también validar un mecanismo que nos lograba explicar cómo este material particulado reducía la concentración de hollín. Varias conclusiones fueron obtenidas a partir de este estudio parcial, y fue que perfiles simulados para ciertos compuestos orgánicos volátiles como polihidrocarburos aromáticos, que son compuestos químicos cancerígenos, cuando el material particulado entra por nuestro sistema respiratorio y llega a los pulmones, estos compuestos orgánicos volátiles se liberan dentro de los alvéolos pulmonales, incluso pueden llegar al torrente sanguíneo. Entonces se logró validar un sistema que logra predecir cómo es el comportamiento o la producción de estos polihidrocarburos aromáticos cuando se agrega con o sin el aditivo oxigenado. Se hizo una caracterización físico-química de este hollín o este material particulado que está contenido en el humo, y se logró proponer un sistema de captura. Aquí observamos unos filtros que logran capturar ese material particulado desde la llama para posteriormente analizar ese material particulado, y vemos un resultado bastante interesante. Esta gráfica nos muestra la pérdida de masa de ese material particulado, y esa pérdida de masa está asociada básicamente a los compuestos orgánicos volátiles que tiene absorbidos esa partícula y se liberan por acción de la temperatura. Entonces vemos que casi un 1.1% de los compuestos de la masa de esa partícula corresponde a compuestos orgánicos volátiles absorbidos en su superficie. Además, mediante otras técnicas conocidas como infrarrojo, se logró elucidar o demostrar la presencia de una serie de contaminantes tipos bencénicos absorbidos en esas partículas. Básicamente, este estudio logramos evaluar el impacto ambiental positivo que tiene este aditivo oxigenado en los combustibles, en un combustible prueba, y logramos descubrir que hay una reducción casi del 50% cuando se utiliza este compuesto oxigenado en una fracción molar aproximada del 20 o 25%. Quiero agradecer mucho al Clean Combustion Research Center de Arabia Saudita por haberme dado la oportunidad de esta pasantía doctoral, a Colciencias por la beca doctoral, a la Universidad de Antioquia, y al programa Sapiencia Enlazamundos por su apoyo al programa de pasantía doctoral. Muchas gracias. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.